Por si sea realmente, ¿no? Todavía no salió la confirmación, pero por si sea vamos a dar un repaso ahí. Vamos a empezar por el final, ¿verdad? Tejido adiposo. Tejido adiposo. Ya que está fresquito. Está fresquito el tejido adiposo. Vamos a empezar por tejido adiposo. Bueno, el tejido adiposo se divide en dos tipos: el unilocular y el multilocular. El blanco o unilocular. El pardo o multilocular. El blanco, que tenían células de gran tamaño, podían alcanzar tamaños de hasta 100 micrómetros. Tenía una gota lipídica única que desplazaba el núcleo de la periferia. Desplazaba el núcleo de la periferia. En el multilocular, varias gotas lipídicas. El núcleo no estaba desplazado de la periferia. No estaba desplazado de la periferia. Tejido adiposo blanco, los adipocitos, derivaban justamente de células mesenquimáticas perivasculares. Células mesenquimáticas perivasculares. Mientras que el pardo derivaba de células miogénicas esqueléticas. Miogénicas esqueléticas. Tenían orígenes distintos también. En el tejido adiposo blanco, estas células mesenquimáticas daban origen al pre-adipocito o lipoblasto temprano. El lipoblasto temprano tenían justamente, ya iban acumulando pequeñas gotitas lipídicas, eran células bien fusiformes, alargadas, pero ya comenzaban a acumular pequeñas gotitas lipídicas, eran parecidas a los fibroblastos. Parecidas a los fibroblastos, lipoblastos tempranos o preadipocitos. Después iban acumulando mayores cantidades de gotas, ya de cual se parecen al adipocito multilocular, y después se iban fusionando esas gotas para formar una gota única, desplazando el núcleo de la periferia, dejando un pequeño halo citoplástico. Cuando madura, entonces ese adipocito va perdiendo el retículo endoplásmico rugoso y va predominando el retículo endoplásmico liso. El retículo endoplásmico liso, ya que tiene funciones en el metabolismo de lípidos, también entonces de hormonas. Esa gran gota lipídica que no está rodeada por membrana, como principal componente está formado en un 90% por triglicéridos. 90% triglicéridos. Principal componente lipídico entonces de esa gota del adipocito. La matriz extracelular, similar entonces al tejido conjuntivo denso, pero vamos a tener mayores cantidades de fibras. ¿Qué tipo de fibras encontramos? ¿De qué tipo? 3. Tipo 3, ¿verdad? Fibras reticulares que vamos a encontrar entonces, pero están comprimidos por los adipocitos que cuando se reúnen quedan aplastados unos con otros y dejan un pequeño ribete nada más de matriz extracelular. Entonces están comprimidos ese tejido, esa matriz extracelular por las células de gran tamaño. ¿Dónde encontramos el tejido adiposo blanco? La hipodermis, tejido celular subcutáneo. Vísceras abdominales, cavidad orbitaria, el retroperitoneo, médula ósea amarilla, en el mesenterio. Bueno, tenemos entonces esas localizaciones.
¿Cuáles son las funciones del tejido adiposo blanco? Reserva de energía, protección, funciones endócrinas. La función entonces de mantenimiento de la temperatura, aislante térmico. Bueno, entonces función de reserva energética, se utiliza entonces los triglicéridos, va a producir entonces una lipólisis, se va utilizando entonces ese tejido adiposo. Esos triglicéridos se utilizan nuevamente para formar glucosa, el glicerol se convierte en glucosa y va a producir energía. Y los ácidos grasos pasan por la beta oxidación también para generar energía. Después tenemos protección, justamente va revistiendo las vísceras a modo de amortiguar golpes en el tejido celular subcutáneo también. Mantenimiento de la temperatura, porque disminuye las pérdidas por irradiación, ese calor que el cuerpo va eliminando, disminuye las pérdidas por irradiación. Y funciones endócrinas, sintetizaba varias hormonas, el angiotensinógeno, que estaba entonces relacionada con el aumento de la presión arterial, resistina, cuyo aumento está relacionado con la resistencia a la insulina, ¿verdad? Vamos a tener también que sintetiza la leptina, que al aumentar su producción te da una sensación de saciedad, forma parte de la regulación a largo plazo del tejido adiposo, ¿sí? Regulación a largo plazo del tejido adiposo. Y hormonas esteroides. Tener entonces que depende justamente, va produciendo hormonas sexuales, y se utiliza también el tejido adiposo como materia prima para la síntesis de hormonas esteroides. Varias funciones entonces que van a cumplir el tejido adiposo blanco o unilocular. Su regulación justamente que ya estábamos comentando. Su regulación, tiene regulación a corto plazo y regulación entonces a largo plazo. A corto plazo va a actuar entonces cuáles son las hormonas que se liberan, que regulan péptido I, péptido I y la grelina. La grelina entonces que te da esa sensación. No, grelina era hambre. Grelina era hambre, ¿verdad? Era sintetizada por el adipocito. No, era sintetizada por el adipocito. ¿Dónde? Células enteroendocrinas del estómago, nivel gástrico. No, es sintetizada por el adipocito. Y el péptido II, que es sintetizada por el adipocito. ¿Dónde? A nivel intestinal, células enteroendocrinas del intestino. Células enteroendocrinas del intestino. Eso entonces a corto plazo. Después tenemos la leptina, que es sintetizada a nivel gástrico. Leptina era producto exclusivo de los adipocitos. Este es sintetizado por el adipocito. Ese sí. Producto exclusivo de los adipocitos. A largo plazo, porque primero se tiene que formar el tejido adiposo, después va a liberar entonces la leptina, que te da una sensación de saciedad. Así como el péptido I, pero ya es a corto plazo. Péptido I. Porque cuando el bolo alimenticio llega al intestino, estimula entonces a que las células enteroendocrinas intestinales liberen entonces ese péptido, de modo a que te indique esa sensación de saciedad a corto plazo. Ahora, cuando se va formando tejido adiposo, comienza a liberar mayores cantidades de leptina, que te da también esa sensación de saciedad, pero es un mecanismo de largo plazo. ¿Y cómo participan la insulina y el glucagón? La insulina y el glucagón en la regulación del tejido adiposo.
no participa no participa la insulina glucagón en la regulación del tejido. ¿Qué hace la insulina? Aporta glucosa. Entonces lo que va a favorecer todos los mecanismos que tratan de disminuir la glucosa en sangre. Entonces esa glucosa que está circulando va a ser aprovechada por las células para producir energía. Esa glucosa que está circulando va a ser almacenada cuando ya está en exceso en el hígado. Esa glucosa que está circulando cuando ya no se puede guardar en el hígado comienza a convertirse en glicerol para almacenarse en estas botas lipídicas, ¿verdad? Y formar los triglicéridos con los ácidos grasos. Todos esos mecanismos hacen que disminuya la glucosa, ¿verdad? Y va a hacer que aumente el tejido adiposo. Ahora, mecanismo contrario, el glucagón. El glucagón lo que trata de hacer es que aumente la glicemia, aumente glucosa. De ahí entonces que esa glucosa que estaba guardado en el hígado comienza a liberarse. Ese tejido adiposo ahora comienza a liberar nuevamente, estimula la lipólisis, la utilización del tejido adiposo. De ahí que ese glicerol se vuelve a reconvertir en glucosa para utilizar como fuente de energía. Se va disminuyendo la proporción de tejido adiposo y estimula la gluconeogénesis también, que es la formación de glucosa a partir de otros componentes de otra naturaleza, por ejemplo aminoácidos. Se utilizan proteínas para formar hidrato de carbono. Entonces todos esos mecanismos favorecen al aumento de la glicemia. Entonces también participa. Dijimos también que la inervación del tejido es muy importante para que ocurra entonces, ¿verdad?, esos mecanismos de lipólisis, la utilización del tejido adiposo. Depende mucho también de la inervación del tejido. Salud. Adiposo pardo o multilocular. ¿Qué función tenía el tejido adiposo pardo o multilocular? Termogénesis. Es una célula que tenía varias gotas lipídicas, el núcleo no estaba desplazado a la periferia. Encontramos, es el tejido adiposo que predomina en el adulto. No, crianza. Recién nacidos, justamente, va a predominar en los últimos estadios entonces fetales, los últimos 2 meses se va depositando mayores cantidades de tejido adiposo. Tiene la función justamente de termogénesis, producción de calor, ¿verdad? Y ahora ese tejido adiposo, ¿verdad?, en los primeros 10 años de vida se va reconvirtiendo entonces en tejido adiposo blanco. De ahí que predomina a nivel fetal, en recién nacidos, pero no predomina entonces en adultos. Pero en adultos hay también, pero en pequeñas cantidades. En el vaso sanguíneo, en el mediastino, en zonas donde se necesita mantener el calor, nivel central, entonces, ¿verdad?, axilar, interescapular. Entonces en esas regiones encontramos también tejido adiposo pardo, pero siempre vamos a tener en menor proporción que en los niños recién nacidos, nivel fetal. Vamos a encontrar entonces que forma entonces alrededor del 5%, ¿verdad?, del peso entonces debe ser recién nacido. 5% del peso corporal, ¿verdad?, en el recién nacido, no en el adulto. Bueno, se va intercambiando no a partir de los 10, sino que en los primeros 10 años, en el transcurso de esos 10 años se va reconvirtiendo el adiposo blanco en pardo, pardo en blanco.
Yo ya estoy pensando en preguntas de examen. Chica. Tá gravado. Fiquei pensando. Ya estoy queriendo poner al revés las cosas. Bueno, función entonces de termogénesis. ¿Qué le da esa coloración parduzca? Citocromo oxidasa. ¿En qué organela se encuentra? En las mitocondrias. En las mitocondrias. También justamente participando en esa producción de calor, la termogenina, que también encontramos en las mitocondrias. También encontramos. Entonces, función de termogénesis. Tejido adiposo pardo. Menor proporción en el adulto, ¿no? Menor proporción en el adulto, pero también se encuentra. En libros más viejos justamente le había comentado que tenía dudas si que en el adulto tenía o no tenía, ¿no? Pero en el reloj ya menciona que hay, pero en pequeñas cantidades en ciertas localizaciones. Pequeñas cantidades. Bueno, y creo que eso es todo lo que le puedo preguntar de adiposo, ¿no? De repente alguna que otra cosa me habré olvidado, ¿no? Bueno, tejido adiposo, fase tejido adiposo. Después de tejido adiposo tenemos que hablar de cartilaginoso y óseo. Cartilaginoso y óseo. Tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Así como todo tejido conjuntivo tiene su componente celular y su matriz extracelular. En cuanto a la matriz extracelular, vamos a encontrar entonces que en esa matriz no encontramos vasos sanguíneos, de que es un tejido avascular. ¿Cómo se nutre? Por difusión a través de una matriz acuosa. La matriz es sólida pero maleable, no es rígida. Es rígida. De ahí entonces que permite justamente, ¿no?, que difundan los nutrientes a través de una matriz que es bastante acuosa. Bastante acuosa. Y eso debido a las propiedades de su matriz extracelular. En la matriz extracelular encontramos fibras. ¿Qué tipo de fibras? Principalmente fibras de colágeno de tipo colágeno de tipo 2. Colágeno de tipo 2. Después tenemos otros también en pequeñas concentraciones, 6, 9, 10, 11, pequeñas concentraciones, pero principalmente colágeno tipo 2. La sustancia fundamental. Tenemos proteoglicanos. ¿Cómo se llamaban? No, el ácido hialurónico no era un proteoglicano. Era un proteoglicano. Ahí tenemos el agrecano. El agrecano que posee entonces glicosaminoglicanos. ¿Cuáles son? Condroitina y queratán sulfato. Va a tener entonces el proteoglicano está formado por una proteína central y los glicosaminoglicanos sulfatados. Y esos glicosaminoglicanos sulfatados eran el condroitín y queratán sulfato. Queratán sulfato. Tenemos entonces el glicosaminoglicano no sulfatado, el ácido hialurónico. ¿Y glicoproteínas multiadhesivas? ¿Cuáles eran? Glicoproteínas multiadhesivas. No ácido hialurônico, professor?
ácido hialurónico y glicoproteínas multiadhesivas, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Fibronectina, tenasina. Professor, o que está escrito aí em cima de condroitín? Não, uma coisa central. Proteína central. Ah, proteína central. Fibronectina, tenasina. Professor, Sí. o ácido hialuronato, ele entra onde? Protoglucano? Não. Glicosaminoglicano no sulfatado, molécula de gran tamaño. Tiene una naturaleza química de hidrato de carbono. Hidrato de carbono. De ahí que justamente el protoglicano está formado por una porción proteica y en parte por hidrato de carbono. Y su porción que está formado por hidrato de carbono son los glicosaminoglicanos. En este caso son sulfatados, el condroitin sulfato y el queratan sulfato. Ese grupo sulfato con carga negativa es el que permite atrapar las moléculas de agua. Permite atrapar las moléculas de agua, generando incluso una matriz acuosa a través del cual pueden difundir los nutrientes. Es muy importante los proteoglicanos para sus características. El ácido hialurónico, a los cuales se iban fijando los proteoglicanos para formar las aglomeraciones de proteoglicanos. Las glicoproteínas multiadhesivas que permiten la relación entonces tanto de células como de componentes de la sustancia fundamental y fibras. Entonces tiene sitio de unión para proteoglicanos, para las fibras de colágeno y para las células. Para las células. Bueno. Entonces, matriz del tejido cartilaginoso. Bueno, estas características que mencionamos, aparte de las células, sí. Qual que é a relação do tecido cartilaginoso daquilo com o periósteo? El periósteo. ¿Cuál es la relación? Tem alguma? No, en el tejido cartilaginoso no tenemos periósteo. Não tem. ¿Cómo se llama el tejido que recubre como una cápsula al cartílago? El tejido que recubre el cartílago como una cápsula. Recobre a parte muscular, né, professor? Recubre por fuera, tiene dos capas, una capa externa, fibrosa, una capa interna condrogénica, el pericondrio. Periósteo tenemos en hueso. Está por fuera, el cartílago. Encontramos entonces pericondrio en el tejido hialino y en el elástico, ¿verdad? En el fibroso no, y no encontramos también en el cartílago articular pericondrio. No. En el cartílago articular y en el fibroso que no tenemos. Bueno, esta característica que mencionamos, ¿a qué tipo de cartílago hace referencia? Cartílago hialino. Cartílago hialino. Estas son características del cartílago hialino. El cartílago más abundante, el tipo de cartílago más abundante, ¿dónde encontramos? Los cartílagos nasales, vías respiratorias, laringe, la mayor parte de los cartílagos de la laringe, ¿verdad? Menos la epiglotis justamente, y algunos cartílagos menores. Pero entre los cartílagos de mayor tamaño, ¿verdad? La epiglotis es el que está formado por otro tipo de cartílago que es el... ¿Por qué tipo de cartílago es la epiglotis? Epiglotis está formado por qué tipo de cartílago? Elástico. Bueno, cartílago hialino. También encontrábamos entonces en las superficies articulares, articulación condrocostal, cartílagos costales, ¿verdad? Encontramos también en la placa de crecimiento, en los huesos embrionarios antes de osificarse. Son localizaciones de cartílago hialino. El cartílago elástico, encontramos la epiglotis, como mencionamos recién, en la laringe.
Encontramos dónde más el elástico. Trompa de estocas. Papelão auricular. Pabellón auricular, la oreja. ¿verdad? Pabellón auricular. ¿verdad? Oído médio. Laringe. Trompa de Eustaquio. ¿verdad? Trompa de Eustaquio. ¿Qué era la trompa de Eustaquio? Trompa de Eustaquio o tuba auditiva también se le llamaba. Comunica la faringe con el oído. ¿verdad? Comunica la faringe con el oído. Trompa de Eustaquio. También formado por cartílago elástico. En cuanto a la matriz extracelular, tenía diferencias en cuanto a sus fibras. Aparte de la fibra de colágeno tipo 2, tenemos fibras elásticas. Fibras elásticas. Bueno, y el cartílago fibroso. ¿Cuál era la diferencia del cartílago fibroso? Aparte de las fibras de colágeno tipo 2, tenemos colágeno de tipo 1 del tejido conjuntivo, porque era una mezcla en realidad de tejido conjuntivo denso con cartílago hialino. De ahí que vamos a tener una porción donde tenemos condrocitos, colágeno tipo 2, y otra porción donde tenemos fibroblastos y colágeno tipo 1. Entonces va a haber una mezcla de tejido conjuntivo denso con cartílago hialino. Ahí sería el cartílago fibroso. ¿Y dónde encontramos cartílago fibroso o fibrocartílago? Discos intervertebrales, sínfisis, discos articulares. ¿En dónde la articulación es? En los discos articulares. En los discos articulares. Cartílago de tipo fibroso, disco intervertebral, sínfisis, ¿verdad? Y a nivel de los discos articulares. ¿Sí? La rodilha também. Meniscos. También. Bueno, eso en cuanto entonces a la localización de los tipos de cartílago. Aparte de atrapar las moléculas de agua, dijimos que los proteoglicanos, gracias a sus grupos sulfatos con cargas negativas, permitían amortiguar justamente la presión, porque las cargas negativas se repelían. Entonces, al ejercer presión se desplazaban las moléculas de agua y las cargas negativas se repelen para no entrar en contacto entre sí, amortiguando entonces el peso. Amortiguando el peso. Bueno, pero todo tiene un límite, ¿verdad? Bueno. En cuanto a la estructura entonces de nuestro tejido cartilaginoso. En la periferia tenemos entonces, en el cartílago hialino y elástico, encontramos el pericondrio. El pericondrio que posee dos capas. La capa externa fibrosa, donde encontramos fibroblastos y colágeno de tipo 1. Una capa interna o condrogénica, donde ya encontramos entonces condroblastos, ¿verdad? Fibras de colágeno tipo 2 ya también, en la capa interna o condrogénica. Esos condroblastos se llevan a dividir y dar origen a los condrocitos. Esos condrocitos que ocupan un espacio dentro del tejido cartilaginoso. ¿Cómo se denomina ese espacio? Laguna. Estos condrocitos, ¿verdad?, que se comunican con otros condrocitos y sus lagunas por medio de canalículos. Canalículos teníamos ¿dónde? En el hueso. No necesita comunicarse, tiene una matriz acuosa, difunde a través de la matriz. En el hueso teníamos justamente, era rígido, no tenía una matriz acuosa, de ahí entonces necesitaba los canalículos. Acá no, acá puede difundir por la matriz, porque es acuosa, pero ocupan unos espacios que son las lagunas. Ocupan unos espacios, son las lagunas. Professor, tem um pontinho.
Y es para no confundir. Es para que atiendan. É para que atiendan, ¿verdad? Estou sentindo que isso vai cair na prova de cada dia. Estoy viendo más si ya estudiaron algo, ¿verdad? O si por lo menos se recuerdan algo de lo que hablamos, ¿verdad? Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, ¿verdad? No tiene canalículos. Não ¿verdad? há que não. Não invente. Bueno, está entonces, ¿verdad? Se nutre por difusión. Esos condrocitos mantienen todavía una capacidad mitótica por un tiempo limitado, por corto tiempo, y pueden dividirse todavía. De ahí que encontramos varios condrocitos en una laguna y a eso le llamábamos grupo isógeno. Grupo isógeno. Luego entonces esos condrocitos se van separando. Para separarse, el condrocito necesita degradar esa matriz, ¿verdad? Para eso utiliza una proteína, una proteína enzimática, que es la metaloproteinasa, que le permite degradar esa matriz, se va separando y cada uno va ocupando entonces su propia laguna y va sintetizando su propia matriz. Entonces vamos a tener que, rodeando inmediatamente al condrocito, vamos a encontrar la matriz con mayor densidad y a esa zona se le denomina matriz Territorial. Primero tenemos la matriz capsular pericelular, rodeando inmediatamente. Después, por fuera de la matriz capsular pericelular, encontramos la matriz territorial. Entonces, inmediatamente, formando como una cápsula alrededor del condrocito, tenemos la matriz pericelular o capsular pericelular. Ahí es la única zona donde encontrábamos el colágeno de tipo 6, ¿verdad? Justamente el colágeno específico de cartílago. Después ya por fuera de la matriz capsular, también podemos encontrar, ¿verdad? ¿Verdad? Pero es la única zona donde vamos. El 9 vamos a encontrar más disperso también en todo, sobre toda la matriz. El 9, el 10 y el 11, ¿verdad? Que ayudan a establecer. Solo que el 6 vamos a encontrar solo en esa localización, ¿verdad? Después por fuera, donde vamos a encontrar una sombra oscura, pero es un poco más laxo y un poco más claro que la matriz pericelular. En esa zona tenemos entonces la matriz territorial, donde ya tenemos entonces que se depositan el colágeno tipo 2, ya encontramos a ese nivel, el colágeno tipo 2. Y la matriz se vuelve más clara justamente porque ya se va dispersando los componentes de la matriz. Se van dispersando. Colágeno tipo 2. Entonces ya se va dispersando. Y a medida que se va dispersando se vuelve más claro. De ahí entonces que rodeando la matriz territorial tenemos la matriz interterritorial, que es más claro, más laxo, ¿verdad? Están más separados los componentes. Tenemos entonces una vasofilia, pero la vasofilia va a ser más intensa en la matriz capsular y va disminuyendo a medida que se va alejando del condrocito. Porque la zona que está más próxima al condrocito es donde vamos a tener mayor concentración de los componentes de la matriz. Después se va dispersando. Entonces matriz capsular, territorial e interterritorial. Matriz capsular, territorial, interterritorial.